Se reportan inundaciones en Camboya, donde bueno, la gente incluso ya hasta sale a jugar en las aguas, pues todas revueltas ahí. También fíjense que en el Océano Índico, en la isla Reunión, a unos 600 kilómetros de la isla de Madagascar. Miren, vamos a ver el mapa. En este punto, vamos a alejarnos un poco. Vamos a alejarnos. Ahí está, miren. En esa zona, lo que es el volcán Pitón de la Fournaise es un volcán que está en la isla Reunión. Si nos acercamos, ahí está, en esa parte, y aseguran que han estado apareciendo estos ríos de lava. Las imágenes de una erupción en curso del volcán Pitón de la Fournaise en la isla de la Reunión ha sucedido el día de hoy por la mañana, según el equipo de la OPF y el IPGP, que también mostraban parte de esta situación. En CNN estuvieron entrevistando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y una cosa pues algo reveladora que ha dicho es que pues ahora mismo Putin está en una situación tal vez la más débil desde que es presidente. Asegura que la presidencia y el gobierno de Putin estaría muy afectado por lo que sucedió con el grupo Wagner, e incluso llega a decir que estaría colapsando, que se estaría desmoronando el gobierno de Vladimir Putin, el gobierno ruso. Entrevista completa con Erin Burnett y Volodymyr Zelensky va a transmitir hasta el día 5 de julio, en 2 días más. Ya estaremos contando la reseña de esta entrevista, que suena muy interesante, pero los adelantos que han ido dando pues es donde habla del desmoronamiento de un gobierno pues que ha sido muy duro y que ahora mismo invade el país de Ucrania. Putin dice está enfrentando la mayor amenaza a su autoridad desde que él es presidente. El mes pasado, cuando el jefe del grupo Wagner, el grupo militar, apareció pues rumbo o enfocado, enfiladísimo en una marcha de la justicia que le llamaron, para llegar a Moscú y quitar del poder al ministro de Defensa. Dice Zelensky, vimos la reacción de el mismo Vladimir Putin, que fue una reacción débil. Aquí lo comentamos, aquí les comentamos eso, o sea, nos sorprendió sinceramente una reacción, sí, pues muy debilitada, una reacción lenta, una reacción en la que no tuvo fuerza, no pudo impedir que los wagneritas atravesaran varias ciudades y que se enfilaran a Moscú. Ya llegando y acercándose a Moscú hubo algo de obstáculos, y el mismo Wagner dijo no, hasta ahí, ¿no? La verdad es que fue un tema que pues por lo menos para el mundo, para muchos ciudadanos rusos, se muestra un gobierno que ahora mismo no tiene la fuerza que llegó a tener. Pero Putin está haciendo sus movimientos y preparándose para pues cualquier situación que pueda darse con la OTAN. Está impulsando ahora mismo la flota del norte, dicen que para equilibrar la expansión de la OTAN. Rusia está creando una nueva fuerza del servicio conjunto como parte de su flota del norte y fortalecer así su presencia en el Ártico. Aseguran que ante el ingreso de Finlandia a la OTAN es posible que Suecia también entre a la OTAN pronto. Dice, fuentes del Ministerio de Defensa ruso han dicho que la fuerza incluirá brigadas, regimientos y divisiones de fusileros motorizados entrenados para operaciones de combate en condiciones árticas. Uno de los objetivos del movimiento, según ha dicho el Ministerio de Defensa, es fortalecer las posiciones rusas alrededor de la península de Kola. Esta tendría varios activos estratégicos de Rusia. Incluso también van a incluir brigadas de misiles de defensa aérea que aumentarán significativamente las capacidades de la agrupación de la región, según han reportado. Y por otro lado, las reacciones de Ucrania, sobre todo con el uso de los Patriots y de los NASAMS, ha estado derribando la mayor parte de los objetivos rusos. Los lanzadores Patriots como este han estado funcionando muy bien para poder detener sobre todo las ofensivas aéreas, tumbando helicópteros, aviones y también y sobre todo misiles. En este nuevo mapa presenta Ucrania los avances que han tenido sobre todo cerca de Bakhmut. Ucrania asegura el día de hoy que están avanzando cerca de la ciudad de Bakhmut en el Donetsk, donde dicen en su contraofensiva está funcionando contra las fuerzas de ocupación rusas, y en la última evaluación en su cuenta de Twitter aseguran que proporcionan actualizaciones diarias, aunque
asegura que el último avance que tuvieron este fin de semana fue importante en el suroeste de Bakhmut. En ese punto aseguran será estratégico porque tendrán mejor posición para tomar todo Bakhmut en las próximas días, en las próximas semanas. No hay una fecha exacta, pero están en ese proceso ahora mismo. Hanna Miller, la vicepresidenta de defensa de Ucrania, escribe en su cuenta que las fuerzas de Kiev han estado avanzando en dirección a Bakhmut, pero sí también reconoce que ha sido durísimo los enfrentamientos y han perdido pues tanto Rusia como Ucrania muchas personas, muchos jóvenes en esta guerra innecesaria. Aseguró también que hubo operaciones ofensivas y defensivas en Ucrania en la línea del frente oriental y que las fuerzas rusas continuaron también buscando avanzar en Liman, en Avdiivka, en Marinka, entre otras regiones. O sea, no es nada más el avance ucraniano, sino que también por otros puntos hay avances en rusos y eso también pues es algo que es parte de este conflicto. El día de hoy, pues han revelado que nació un bebé de 5.9 kilos. Impresionante. El bebé tenía la altura y el peso de un bebé de 3 meses. Y dicen, bueno, ¿qué tiene de raro un bebé pues tan grande? Un bebé pues de 3, que básicamente tenía el tamaño en 3 meses, que pesaba casi los 6 kilos. ¿Cuál es lo distinto? ¿Por qué se ha hecho tan importante esta noticia? Bueno, porque la mamá lo tuvo en parto natural. A pesar del tamaño, una mujer en Alemania dio la luz, nació de forma natural. En la mayor parte de los casos, este tipo de bebés tan grandes normalmente nacen en cesárea, sobre todo porque es un tamaño muy muy grande. El bebé le han puesto Rafael, no sé el nombre real o no, pero así es como le llaman todos en los medios alemanes. Dice, es uno de los más grandes vistos en la historia de esa ciudad alemana. Y sobre todo el hecho de que sea un nacimiento natural lo convierte en una rareza. El peso y la longitud inusualmente grandes de Rafael están a la par de un niño de entre 3 y 5 meses aproximadamente. Imagínense cómo va a estar a los 3 meses, más o menos, a los 3-5 meses. Va a estar enorme. En promedio, los bebés pesan más o menos unos kilos, no los 6 kilos que llegó a pesar este pequeño. El bebé más grande jamás registrado en la historia fue en 1879 en Ohio. El bebé habría pesado casi los 10 kilos. La verdad es que no me imagino cómo sea esto posible, pero es un registro que hay de un bebé de 22 libras, que son 9.9 kilos, o sea, casi los 10 kilos. ¿Cómo es posible? La madre, también hay que decirlo, la madre de ese bebé gigante, que nació en 1879 en Ohio, medía más de 2 metros y 12 centímetros. También pues era una mamá gigante. En el caso de la alemana no dicen cuánto medía. Y en aquel tiempo, en 1879, cuando nace ese bebé de casi 10 kilos, lamentablemente falleció a las pocas horas. No pudo sobrevivir a las primeras horas, simplemente. No se especifica qué le pasó. Pero sí que aseguran los expertos que de repente los bebés muy grandes pueden llegar a tener ciertos riesgos en las primeras horas, sobre todo cuando se dan partos muy prolongados, aseguran. O también en algunos casos los bebés muy grandes pueden llegar a tener lo que llaman síndrome de dificultad respiratoria o tener cantidades excesivas de glóbulos rojos, lo que puede provocar un daño hepático o ictericia. Según reportan un ex empleado de Ocean Gate, aquel submarino llamado Titan, habría dicho en un correo electrónico a un ex asociado de la empresa sobre sus preocupaciones sobre las posibles fallas del sumergible Titán. Y lanzó una advertencia a su CEO que le habrían dicho en ese email sobre la situación, ¿verdad? Sobre los riesgos que había de ese sumergible. Dice, no quiero que se me considere un aguafiestas, pero me preocupa tanto que se mate a sí mismo y a otros en el empeño de impulsar su ego. Habría dicho David Londrich sobre el mismo CEO de Ocean Gate y sobre el sumergible, que decía había evidentemente riesgos importantes de que pudiera hundirse. Se han recuperado algunos de los restos de este submarino. Ya hay detalles, por ejemplo, se sabe que cuando se les aparentemente fue la luz, la energía, ellos estuvieron como quiera con la posibilidad de estar escuchando música durante las primeras horas después de que tuvieron esas fallas. O sea, sí estuvieron vivos un tiempo, pero todavía no se determina cuánto tiempo estuvieron ahí a oscuras en el fondo marino escuchando música.
La única prohibición que se les hizo en cuanto a música es que no podían poner country, porque cada persona tenía la posibilidad de llevar su celular y tener música que les gustara. Esa música la transmitían al Bluetooth del submarino para que se escuchara y todos pudieran escuchar la música, y entonces se turnaban para ver a quién le tocaba la siguiente rola, la siguiente cancioncita, ¿no? Y pues bueno, pues ahí le iban cambiando con el tiempo, pero bueno, todavía no hay detalles claros. Lo que sí es que siguen encontrando todavía partes de este sumergible.